más bueno, que lo más bueno, en que pueda usted pensar, que pueda usted imaginar 10 veces, es el putas. El putas, reteniendo mulas en trochas, llevándose al incauto montañero que se metió en lo oscuro, vaciando alcancías, embobando muchachas y guaqueros. Es capaz de volver al pueblo temprano para inspirar copleros y fomentar y amenizar esperanzadoras trifulcas y encendidos proyectos políticos. El putas es tan bonito y tan inteligente y huele tan bueno que a mí me da hasta pena estar aquí hablando de él. Mejor no se habla, mejor les cuento. Pero como esto yo no soy el que lo cuenta, pues la pena se le quita a uno, aunque sea un poquito. Vea, la niña era pálida y necia. Era una flor entre la palúdica y mediaca y vocinglera procacidad de un fango que se llamaba pueblo, que parecía un tango. ¿Quién habrá escrito eso? Pues bien, para resumir, esta niña, siendo liviana, era más bien charra, pero tenía un problema. Era gorda y cantaba. Y su padre, que tenía marranos, no aprendió nunca a tocar el tiple. Para resumir más, la niña era una violeta. El putas la enamoró. Se la llevó para la porra. Ay, qué pena que me dio. No, esa no es la verdadera historia. La verdadera historia, ya enseguida se las voy a contar. El putas viene a caballo y está encendida la fiesta. Todos juntos con las palmas, ¿no ven pues que es el putas? Esa historia es la de un grosero muy subido, que para qué me voy a venir a decirles o a definirles si ya se sabe. Hizo un frío del putas. De esta no nos salva ni el putas. Yo a vos te quiero como un putas. Esa vieja está más buena que un putas. Vos sos un amigo más querido que un putas. Bobo como un putas. Más malo que el putas. ¿Qué putas querés? ¿Qué putas viniste a buscar? Que te lleve el putas, que me lleve el putas, nos llevó a todos el putas. ¿Por qué no nos llevará el putas? Que vivan las Perdón, no, esa parte no. Y demás espantudas alusiones a el putas, de uso habitual entre la presupestífera muchedumbre. Es que al putas, de un pedestal de oro y nácar con perlas y diamantes y rubíes encastados, no debería de nadie bajarlo nunca mínimo. Yo daría todo lo que tengo por ver al putas un día y entregarle mi vida de vasija vacía para que haga con ella lo que bien le venga en gana, siendo tan elegante, tan brillante, tan malo y tan bueno, tan bonito y tan feo. Eso está más contradictorio que un putas, pero bueno, sé que me engaño. Yo he aprendido a vivir con esta asfixiante presencia de ausencia del putas, aunque ya nadie me hable ni me ponga cuidado. Ay, ni el putas. Por eso he dejado esta llave abierta. Va la historia. Cuanto baraja el dueño canta el señor del corazón infame, aliento, armada, inerme hasta los dientes, como mi abuelo, que no tenía dientes. Mi abuelo, que no tenía dientes. No tenía dientes. Si yo te digo, quedo, que no es un despropósito decirte así estas cosas desobligantes, hueras, no me creas ser tonto porque me creas duelo, que yo me vivo riendo. No me creas que me hago pendejo en media tarde para verte las lidias y, ¿por qué no?, las tetas. No me creas ni de noche ni de menos, ni de pura querida que sos vos, ni más ni menos. Créeme, de la más radiante y llana manera de creer uno las cosas. No creerlas al fin o no del todo, pero seguramente y sin embargo, es decir, no ni nada. En todo caso, que hablar solo es maluco, sobre todo cuando uno no está solo. Estando solo en casa, yo te cuento. Mi casa tiene 2 lagos que yo vine a construir. Me corté un dedo el domingo, sin querer,
y me salió sangre. Cuando volví de Santander, habían puesto hijos los peces de colores. De colores los peces, no los hijos, que los hijos eran de un color. El hueco lo empecé a abrir en enero y terminé de día a mediodía. Y me eché tierra en un ojo, también sin querer. Una tierrita, un mugrecito mugrosito. Una tierrita, un mugrecito mugrosito. Yo era muy bobo. Me preguntaban qué es lo primero que se le mira a una vieja. Pues las tetas y el culo, respondía yo naturalmente. Ahora respondo lo mismo. Lo que pasa es que ya no me lo preguntan tanto. Bueno, la verdad, creo que solo me lo preguntaron una vez. O creo que lo oí en televisión. En fin, la diferencia radica en que antes yo me lavaba los dientes más seguido. Y me encantaba bañarme con agua fría. Cosa espuria, desde luego, despreciable. Y ya que voy entrando al 40 y tanto piso dentro de un año, me va a ir llevando pero el putas. Porque cuando yo estaba chiquito, me robé 2,000 pesos de mi casa. Yo creo que para que me pararan bolas. Si vos no me paras bolas, amor mío, ya mismo me voy matando. Pues no ya, sino cuando no me pares bolas. Si no me paras bolas. Que si me paras bolas, pues ¿para qué me voy a matar? Ni huevón que fuera. Pero bueno, hablemos un poco de mi abuelo. El abuelito mío se perdió cuando tenía 5 años en el monte. Es decir, él tenía 5 años en el monte y en el pueblo también y en todas partes, vos me entendés. Una montaña en Jardín, Antioquia. El papá de mi abuelito se fue a buscar al abuelito mío, hijo suyo, por todo ese maldito monte sin encontrarlo y se chupó como 30 aguaceros. Y se cayó de un puente, buscando al abuelito mío, hijo suyo, que iba a ser mi abuelito después. Cuando mi papá de mi abuelito volvió a ver al abuelito mío, hijo suyo, mi papá de mi abuelito se murió por haberse chupado esos 30 aguaceros y por haberse caído de ese puente. Cuando yo bajaba del pueblo ese día, todo borracho, me dio tanto pesar acordarme de esa historia que cuando llegué a la casa me tomé sin querer un vinagre que debía llevar guardado en esa nevera por lo menos 3 años. Oiga, vomité la noche entera y me levanté con un guayabo el berriondo. A vos no tiene por qué darte por tomar vinagre sin culpa porque mi abuelito no era nada tuyo, pero en fin, lo que yo te quería contar es que cuando mi abuelito volvió de estar perdido, llegó diciendo que la Madre Monte dizque se lo había llevado pa' una disque casa en medio del monte ese. Qué bueno acordarme del nombre de ese monte. Ese monte lo conoce todo el mundo en Jardín. Allá se pierde la gente. Pero bueno, imagínense pues que la Madre Monte. Yo sé que los muertos vuelven, por eso los invoco, para que me permitan contar estas historias. Lidia, la prima de mi abuelo, hija única, blanca como la leche, se enamoró de un negro. Pero en aquellos tiempos estaba prohibido enamorarse de un negro, así que sus padres la maldijeron. Sin embargo, Lidia insistió e insistió e insistió e insistió y se fue con el negro. El padre de Lidia murió de rabia. La madre enfermó por la angustia, así que Lidia no tuvo más remedio que irse a vivir con ella y con el negro. La madre odiando y Lidia amando al hombre que su madre odiaba. Y entre el odio y el amor, el vientre de Lidia fue creciendo. Cuando se encontraba a punto de parir, su madre finalmente murió, enferma de angustia.
y en la sala de la casa un cuadro de la muerte. Debajo del cuadro, una mesa con un ramo de flores blancas. ¿Habéis tenido alguna vez el cuadro de un muerto en casa? Unos ojos difuntos que te miran y te siguen, y te siguen, y te miran a cualquier rincón de la casa. Mirando, mirando, siempre mirando, juzgando, juzgando, siempre juzgando. Un día Lidia se encontraba bordando los pañales de su hija próxima a nacer y no soportó más la mirada de su madre. Así que tomó una aguja con una hebra de hilo rojo, se puso de pie y se acercó hacia el retrato de su madre. Y donde estaban los ojos, llegó hasta el primer ojo y cosió, 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 y un golpe, y cegó el primer ojo del retrato. Luego pasó al segundo ojo y cosió, 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 y un golpe, y cegó el segundo ojo del retrato. La hija de Lidia nació ciega. Desde entonces, las mujeres de mi pueblo, un día antes del Día de los Muertos, toman una veladora y le entierran una aguja con una hebra de hilo rojo y elevan una plegaria a Lidia, la mujer que borda, porque si esa noche no se nombra a la mujer que borda, ella podría descender hasta los vientres de aquellas madres con su aguja y su hebra de hilo rojo y coserle los ojitos a las pequeñas criaturas, y todas nacerían ciegas, definitivamente. Tuve una tatarabuela que era bruja. Era la vieja más vieja de todas las viejas de la historia familiar. Aquella tatarabuela que era bruja tenía ancestros de las tierras del norte de España, en Cantabria, tierra de brujas. De allí emigraron hacia el sur, hacia Andalucía, tierra de brujas. Después, cruzando el océano Atlántico, llegó a instalarse en las nuevas tierras descubiertas de América y en un gran cancero lleno de muchísimas habitaciones pasaría el resto de sus días. Entre tantos pasillos y puertas había una donde no se podía ingresar. Detrás de aquella puerta se encerraba aquella anciana, mi tatarabuela, que era bruja. Y desde el interior de la habitación se escuchaba un rumor incomprensible y se despedía un olor de albahaca, tabaco, aguardiente. Todos los niños de la familia estaban advertidos y no podían entrar. Pero a pesar de aquella advertencia y el miedo que les producía, algo los impulsaba a llegar hasta el umbral de aquella puerta. El miedo atrae, el miedo invoca. Un día la abuela salió a comprar tabaco y la niña mayor
Entre todos los nietos, ya había descubierto dónde la abuela escondía la llave. Fue por la llave. Y detrás de ella, una seguidilla de pequeñines la seguía. Curiosos, expectantes, todos con el vértigo por dentro. Sentían en el caminar mientras crujían las maderas de la casa vieja que se acercaban a la develación de un misterio. La niña mayor abrió la puerta. Miró a los pequeñines antes de ingresar. Luego dio el primer paso y cruzó el umbral de la puerta con un candelabro en la mano, iluminando su entorno para poder divisar qué había dentro de la habitación. Todos los niños la miraban esperando que develara el misterio. Así que ella dio 1, 2, 3 pasos y de repente la vela se apagó y la puerta de golpe se cerró. Los niños quedaron afuera y la nieta mayor adentro. Para vencer el miedo, ella, apretando el candelabro contra su pecho, susurró, entonando una canción para calmar su ansiedad y su temor. Na, 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 na. Muchos dijeron que había muerto. Algunos incluso especularon que había desaparecido con un novio. Pero lo cierto del caso es que el tiempo pasó y aquella niña nunca volvió a aparecer. Y aquella vieja, más vieja de todas las viejas, siguió viviendo y siguió recitando versos incomprensibles detrás de aquella habitación que encerraba un olor a albahaca, a tabaco y aguardiente. Después de muchos años, la vieja más vieja de todas las viejas, mi tatarabuela, que era bruja, al fin se murió. Y una semana después de su muerte, todos los descendientes decidieron abrir aquella habitación. Abrieron la puerta. Y encontraron un baúl medio abierto, donde se veía la albahaca, el tabaco y el aguardiente de donde se despedía todo ese olor. Luego, cada uno con un candelabro iluminaba las paredes para encontrar que a lo largo del mural estaban todos los retratos de los niños muertos de la historia familiar. Al final del pasillo, un espejo grande, lleno de polvo. El polvo dibujaba una silueta de una niña, pero no podía distinguirse su rostro. Decidieron entonces limpiarlo para descubrir el rostro de aquella imagen. Y en el momento en que pasaron la mano por la superficie del espejo, quitando el polvo, una voz desde el interior del espejo susurró una entonación.
Durante el siglo XIX, en el norte del valle, en las grandes haciendas de caña de azúcar, los esclavos negros tenían sus asentamientos y un matrimonio de negros fue llamado por el capataz para trabajar en las largas jornadas de luna llena, aprovechando la luz plateada de aquella luna y poder recoger durante la noche y la madrugada la cosecha de la caña. Aquella pareja de negros se fue a trabajar y durante toda la noche cortaban y cortaban y cortaban y cortaban la caña. Dejaron a su pequeño niño en la choza con la luz de una vela encendida. La vela se agotó. La paja se encendió. La choza se quemó. Y el niño se murió. Después, un siglo, en aquella hacienda, aquel niño quemado se aparecía entre los cañaduzales a los nuevos trabajadores que llegaban desde lejos a cortar y a cortar y a cortar y a cortar la caña en el tiempo de la cosecha. Uno de aquellos cañeros llegó y se inquietó por la historia que le comentaron mientras comía en el gran comedor. ¿Y entonces qué debo hacer si se me aparece el niño de Jericó? Muy sencillo, le dijo el capataz. El día que se te aparezca el niño de Jericó, solamente debes preguntarle: ¿tú eres el niño de Jericó? El niño de Jericó lo que más teme es ser olvidado. Así que cuando él identifique que sabe su nombre, estará tranquilo, porque sabe que no ha sido olvidado y te dejará tranquilo. Así que aquel labriego siguió sus jornadas diurnas y nocturnas en aquella hacienda de caña de azúcar. Llegó el tiempo de la gran cosecha y de la luna llena, así que el capataz fue a llamar a todos los trabajadores para que salieran a cortar y a cortar y a cortar y a cortar la caña, aprovechando la luz plateada de la luna. Y aquel buen hombre, que se encontraba un poco alejado de los habituales aposentos de los colonos y trabajadores, cortaba y cortaba la caña tranquilamente. Estaba muy cerca de las ruinas del caserío de aquellos esclavos negros. El caserío de Jericó. Sabía que allá estaba la ruina de la choza quemada del niño de Jericó. Pero sin embargo, sin supersticiones, se dedicó a cortar tranquilamente la caña durante toda la noche. Y en algún momento sintió un escalofrío que le recorría por un costado, así que interrumpió su jornada y se giró hacia un costado. Pero no vio nada. Así que de nuevo tomó su machete y siguió cortando y cortando y cortando la caña por un buen rato, hasta que de nuevo sintió otro escalofrío que lo recorrió de punta a punta y se giró hacia el otro costado, pero tampoco vio nada. Tomó de nuevo su machete y siguió cortando y cortando y cortando la caña con entusiasmo. Y de repente, un escalofrío le recorrió desde la punta de la cabeza, por toda la espina dorsal, hasta la planta de los pies, sobrecogiéndolo todo,
como un hilo de agua helada, le recorrió todas las entrañas. Así que se giró hacia atrás, pero no vio nada. Y cuando se disponía a regresar a su jornada, tomando de nuevo el machete, lo levantó para cortar de nuevo la caña, lo vio. Ahí estaba, frente a él, negrito, todo quemadito. Las cuencas de los ojos no existían más que en una borrosidad desfigurada. Levantaban su cabecita como mirando sin mirar, impávido. El niño quemado estaba frente a él. Quedó paralizado del miedo y, sin embargo, tomó fuerzas. Y desde su interior salió la pregunta: ¿tú eres el niño de Jericó? ¡No! El sistema funciona así. Una vez que el ladrón ha ingresado al vehículo, cosa que por demás es muy sencilla, se accionarán seguros de puertas y ventanas. Después, una voz metálica le susurrará al ladrón: de aquí no podrá salir, de aquí no podrá salir. Después de ello, una aguja hipodérmica saldrá del asiento principal y le inyectará en la nuca al ladrón un suero que lo paralizará completamente, pero teniendo cuidado de que no pierda la conciencia. Después, la misma voz metálica le seguirá susurrando: de aquí no podrá salir, de aquí no podrá salir. Es en ese momento cuando la silla del copiloto a la derecha, en los modelos ingleses el de la izquierda, se corre hacia atrás, dejando al descubierto un sistema de émbolos, engranajes y cuchillas, donde el ladrón será depositado, triturado completamente. Después, una lluvia de un ácido inodoro, cuya receta es un secreto de la casa fabricante, roceará todo el espacio para que no quede un asomo de lo que allí ha ocurrido. La silla del copiloto volverá a la normalidad. Y cuando el propietario del vehículo regrese e ingrese a su vehículo, no notará absolutamente nada de lo que allí ha ocurrido. La casa fabricante garantiza que solamente en un 1% de las posibilidades el sistema confunde al ladrón con el propietario. Un primer beso tan esperado tras los esquivos encuentros previos. Y por fin, ese ondular del manantial bajo la llovizna, recorriendo todos los tejidos de 4 labios y más allá. Y de repente, aquel estruendo seco sobre el tejado. ¡Bum! Que sonó como el tiro de una escopeta o como el derribo de una puerta, pero sobre todo sonó
como el fantasma de colindar con la muerte tras el cerco de la huerta. Les agujereó el cepelín del cortejo y les dejó el sobresalto plasmado en los ojos, forzosamente distanciados por la sorpresa, vigilantes, temerosos. Cuando Julieta atinó a observar bajo el guayabo que cubría parcialmente el rancho, el reguero de frutas le recordó que era tiempo de cosecha. Y alejando el miedo, buscó a su Romieto, tratando de reanudar el beso después de susurrarle: pendejo, era una puta guayaba. Cuando el diablo se apareció en la discoteca Mangos de Medellín, mi chica tenía tan solo 12 años. Y por supuesto, aún no trabajaba en aquel club nocturno donde la conocí. Yo fui un podiatra. Llevaba toda la tarde en una complicada cirugía de pies y quise relajarme con un whisky en el club, así que hacia allá me dirigí. Llegué al club, a la barra, y pedí un escocés. Junto a mí había una chica con un hermoso escote, unos pechos suculentos, el cabello que le caía con unos bucles como una cascada sobre una espalda descubierta. Una minifalda que le apretaba de tal manera que parecía que estuviera a punto de reventar, y sus muslos se deslizaban hacia las rodillas como una colina que descendía armoniosamente hacia las pantorrillas que dibujaban una línea hasta el tobillo, delgadito, hermoso como una cinturita lujuriosa. Después, una bella bóveda plantar, un puente bien dibujadito, el prototipo de pie egipcio, y los deditos escalonados que se dibujaban uno a uno hasta llegar al dedo gordo del pie. Tenía esa leve inclinación hacia el detestable dedo en martillo. Otros hubieran visto unos pies bonitos. Yo tomé mi whisky y me alejé. Empecé a deambular por aquel club nocturno. Pasé por un salón donde encontré a dos tipos en calzoncillos que se movían de tal manera, demostrando su gran aprecio por el gimnasio y su desidia por la coreografía. Así que seguí de largo hacia el otro salón. Y allí encontré, o más bien se toparon conmigo, un par de nalgas monumentales que se movían en un ajetreo y en un solo bamboleo que me quedé como petrificado en el suelo, admirándola. Después del trance, por fin, pude abrir el horizonte para verla. Rubia, de ojos celestes, un pequeño top que le cubría los senos armoniosamente, unos cacheteros que le dejaban ver y dibujar su hermoso trasero, y unas botas carramplonas que no combinaban con nada. De cómo la conocí y empezamos a conversar, no viene al caso. El punto es que 4 horas más tarde íbamos en mi auto hacia un motel, mientras ella me iba contando la historia de cómo el diablo se había aparecido en la discoteca. Era un papacito, todo rubio y de cabello liso y vestido de blanco con zapatos de charol. Llegó con una gallada, o por lo menos parecía que hubiera llegado con ellos. Mientras ella hablaba, las palabras se le deslizaban por la boca con una sinuosidad y humedad tan erotizante. Me preguntó si tenía para fumar. Le dije que sí. Abre la guantera.
Así que sacó de la guantera una hermosa cajetilla plateada que al abrirla pudo sacar entonces un pequeño cigarro de marihuana para encender. Y me siguió contando la historia. Él se paró en la barra y sacó una hermosa cajetilla plateada. La abrió y un cigarro todo espigado se lo puso en la boca. Empezó a fumar pausadamente. Todo el mundo lo admiraba y él como que escaneando toda la discoteca, buscando cuál de todas las chicas era la mejor bailarina. Me pidió el encendedor, encendió el bareto y mientras crepitaban las brasas, la llama de la candela le iluminó los ojos y tenía en su mirada esa fogosidad y ese fuego desde los mismísimos infiernos, pasando a través de su mirada hacia mí. Aspiró y después me pasó el cigarro. Yo también aspiré. Estaba tan fuerte que me hizo toser. Esta marihuana está tan fuerte que hasta sufre huele, pensamos los dos. Y ella, mientras iba botando bocanadas de humo por la ventanilla y veía pasar las luces de la avenida, me seguía contando, hasta que la vio una muchacha, la más mamacita de todas las de la discoteca. Y el diablo, bueno, el hombre de blanco, se dirigió hacia ella y la sacó a bailar. Ella no podía creer que la estuviera invitando. Se dejó llevar, como hipnotizada, y cuando llegaron al centro de la pista, hubo como un problema con el sonido, un silencio incómodo. Se quedaron mirándose fijamente el uno a otro. Él le pidió que mientras estuvieran bailando, no le mirara los pies. Solo le pedía eso. Ella, absorta, mirándolo fijamente, se dejaba llevar. Él se la hubiera podido comer ahí mismo parado si hubiera querido, y ella se hubiera dejado. Estaba hipnotizada con él. Pues bien, comenzaron a bailar, y mientras me seguía contando la historia, yo miraba por el espejo retrovisor sus muslos, sus caderas, sus curvas y sus botas canamplonas. La línea de los senos que se dibujaba hacia arriba por ese hermoso cuello y las palabras que le salían de la boca con tanta sensualidad, hasta que llegamos a la puerta del motel. Un muchacho paliducho nos abrió la puerta e ingresamos. Llegamos hacia la cabaña. Caminamos hacia el interior y ella se acomodó tranquilamente y se arrellanó en un sofá. Mientras me seguía contando la historia, me pidió otro cigarrillo. De nuevo el encendedor y crepitó. Las llamas encendidas, la brasa crepitando, le encendían los ojos y en esa mirada yo veía al mismísimo demonio. Mientras ella me decía que empezaron a bailar. Y bailaron extasiados en esa discoteca, el hombre de blanco y la chica más bella de toda la discoteca. De repente, ella no soportó las ganas y miró hacia abajo y le vio los pies. Pero no eran pies, eran pezuñas, como las de una cabra o las de un cerdo. Y en ese momento salió toda una humarada, un fuerte olor a azufre, y el hombre de blanco desapareció. Allí, mi chica terminó la historia. Se mordía los labios y me miraba fijamente, al tiempo que se desabrochaba la blusa. Después se la quitó, descubrió sus senos ante mí. Se acercó provocativa, me apretó el lóbulo de la oreja, me mordió los labios y se alejó. Después se bajó la cremallera de la minifalda y se la quitó, levantando las piernas y las botas carramplonas, y la minifalda salió entre sus rodillas y sus botas, volando por los aires de la habitación en un acto casi gimnástico.
Después volvió hacia mí con los ojos rojos encendidos. Me besaba el cuello con ansiedad. Se volvió a arrellanar en el sofá y lentamente comenzó a quitarse las botas carramplonas. Yo no podía dejar de pensar en las pezuñas del diablo en la discoteca, al tiempo que ella poco a poco desabrochaba las botas carramplonas. Cerré los ojos y la sentí también volar por los aires de la habitación hasta caer al otro lado. No quise mirar. Ella se arrojó de nuevo sobre mí. Nos mordíamos erotizados, apretados. Me mordió en un momento con tal furia que tuve que empujarla fuertemente hacia la cama y ahí le vi los pies completamente planos, cuadrados, el prototipo de pie polinesio y con toda la inclinación al detestable dedo en martillo. O sea, yo hubiera preferido unas pezuñas.